invitado que viene a continuación es el invitado con el cual vamos a conversar de un personaje importantísimo en la historia y que tenemos que descubrir o redescubrir. Y digo que Juan Francisco Villa en Panamá, porque él es arquitecto colombiano, radicado en Panamá, pero es además investigador y escritor. Y se dio una tarea importante y sublime, es contarle al mundo quién fue quién fue José María Villa. José María Villa. Antioquia y Colombia tienen genios, históricamente han tenido genios, pero es que este es genio de genios. Entremos en detalle. Juan Francisco, bienvenido a Teleantioquia, bienvenido al Consejo de Redacción. Esta conversación la teníamos aplazada, pero mire, todo tiene una razón y lo que está pasando hoy es una fecha histórica para este proceso. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Felipe, buenos días a todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Y claro que sí, la fecha es una efemérides que es el 3 de diciembre, cumplido el día de ayer, y otra el 4 de diciembre, que se cumple justo el día de hoy. ¿Y qué son esas efemérides? Ayer se cumplieron 110 años de la muerte de José María Villa, 1913-2023. Y estamos hablando de que la tesis que nos ha traído y que está haciendo que hagamos con amor este esfuerzo es una muy simple. Estamos frente a la mente más brillante de todos los tiempos de Antioquia y estamos frente a la mente más brillante quizás de Colombia. Hay un trabajo que estamos haciendo un grupo de personas denodadamente para que esto sea así. Y para no dejar de largo, la efeméride del 4 de diciembre, que es hoy, es 136 años del inicio de la construcción, y ojo con este dato, del puente, que esto no lo sabemos los antioqueños porque lo sabemos muy vagamente, más grande del planeta Tierra ejecutado en madera. Fue un hito, incluso cuando hombres tan importantes como militares estadounidenses como Friendly Shunk estuvieron en el puente en 1893, dijeron: la ingeniería que el ingeniero Villa desplegó en este puente es más compleja que Brooklyn. Y eso tiene razones técnicas para entenderse y es parte de lo que esta investigación ha demostrado. Y eso es, Juan Francisco, además, si usted me corrige, lo que llevó a que en su momento y en esa época José María Villa fuera considerado uno de los mejores ingenieros del mundo. Pues exactamente, Felipe. José María Villa está en el ranking de los 16 ingenieros más importantes a nivel mundial del siglo XIX. Cuando pensamos en eso, tenemos que tener una consideración. De esos 16 ingenieros, 12 eran norteamericanos, 2 o 3 eran británicos, uno era francés y otro era colombiano. Estamos hablando de que la Antioquia, que la genialidad, que la capacidad técnica que este hombre puso finalizando el siglo XIX no fue solo un esfuerzo de su genialidad, que por otro lado hay que decir, genios no es que abunden. Sí. Cuando yo era pequeño le preguntaba a mi padre, entonces yo también soy un genio, y me decía, no, usted no. Ni usted ni yo. Eso era el tatarabuelo. Exacto. Como mucho llegaremos a ser hombres inteligentes, pero genios, no. Genio era José María Villa Villa. Es que miren, hay tanto para contar de ese gran genio, pero una de las anécdotas que da cuenta de esa brillantez y de esa grandeza es que fue amigo, nada más y nada menos, de Thomas Alva Edison. Se conocieron siendo, pues cuando José María Villa estaba haciendo sus estudios en el exterior, y Thomas Alva Edison lo conoció y quiso trabajar con él, y lo hicieron en varias ocasiones. Sí, de hecho Thomas Alva Edison, que era un hombre bastante inteligente, no solamente como genio, que también lo era, sino como un empresario fulgurante de esa parte final del siglo XIX en los Estados Unidos, se hacía las mentes más brillantes que habían en las facultades de ingeniería y de conocimientos de alto nivel en los Estados Unidos. Villa hacía parte de una élite de 3 o 4 ingenieros que estaban en la Stevens Institute en Hoboken, New Jersey, junto a Manhattan. De hecho, Villa vivió en Manhattan, pasaba un ferry, estudiaba en Hoboken, y Villa, de su grupo de 28 estudiantes, todos norteamericanos, y da mucha emoción cuando pudimos recabar el documento del Classroom de 1878, donde decía residencia Antioquia, Colombia, y todos eran norteamericanos. Este hombre destacó por encima de todos sus compañeros, y estamos hablando de que sus compañeros eran todos miembros del MANSE. ¿Qué era el MANSE? La Sociedad Norteamericana de Ingeniería Civil. Villa fue el primer no norteamericano perteneciente a esta fundación. Y estamos hablando de un hombre que acumuló más de 25 saberes,
un hombre del Renacimiento, un hombre que debemos hoy, aunque él no lo quiso, darle el lugar que se merece. Juan Francisco, pues muy apasionante esta investigación que está recopilada justamente ahí en Memorias de un genio, y más allá de todas esas profesiones que tuvo José María Villa, yo quiero preguntarle por lo que se encontraron ustedes, detalles de la personalidad, de su quehacer aparte de ser ingeniero, matemático, geólogo. ¿Qué se encontraron? ¿Qué los sorprendió? Cosas tan increíbles como estas. José María Villa no estudió en una universidad, estudió en la primera facultad del mundo que existió en ingeniería mecánica, enviado por Pedro Justo Berrío. José María Villa era un producto de Antioquia, podría haber sido lo que quiera, desde un gran terrateniente, porque su familia tenía grandes extensiones de tierra en toda la cordillera occidental, podría haber sido matemático, violinista, pianista, porque él tuvo una cantidad de conocimientos gracias a mi tatarabuelo, Juan Nepomuceno Villa, uno de los 9 médicos que existía en ese momento en Antioquia, estudiado en Francia, en los Estados Unidos, junto con otro gran ilustre que era Manuel Uribe Ángel. Manuel Uribe Ángel era primo de la esposa, o sea, de mi tatarabuela, Úrsula Muñoz de Uribe, esposa de Juan Nepomuceno. Estamos hablando de que Villa fue el producto de una Antioquia que lo necesitaba. Cuando Pedro Justo Berrío, después de la batalla del Cascajo, le canta la guerra en 1864 a Colombia, gobierno de Manuel Murillo Toro, Berrío pone como una de las condiciones para no entrar en conflicto, y Colombia lo aceptó: nos tienen que entregarle el Urabá. Y lo que hace simplemente Pedro Justo Berrío es entender, porque si vemos los mapas de Antioquia, Antioquia solamente viene a tener el Urabá como tal después de los puentes de Villa. Toda la Antioquia que hoy estamos recibiendo los hijos de este momento de la nación antioqueña, del Estado antioqueño, somos producto de lo que sucedió con hombres como Pedro Justo, como José María, como Manuel Uribe y como personajes como el mismo Juan Nepomuceno Villa. Esta Antioquia, los túneles, todas esas vías, todo ese desarrollo, todo ese sueño de salir al mar, nace con Pedro Justo Berrío y es capitalizado por José María Villa y John Enrique White. Juan Francisco, ¿por qué sabemos tan poco de un genio como José María Villa? ¿Por qué razones? Es que usted lo dice, que debería haber una geólogo, cátedra poeta, dedicada. ingeniero. ¿Por qué la gente, las generaciones, lo conocemos algunos, pero detrás de nosotros desconocen a José María Villa? Esa pregunta es maravillosa, Carlos, y eso nos abre una de las líneas de lo que el libro busca, y es, por un lado, desmitificar, y de otro lado, ¿por qué entenderlo? Los antioqueños, siendo lo que somos, que nos sentimos muy orgullosos y tenemos que entender por qué debemos de tener ese orgullo, no hemos construido una historia como corresponde. Si vos le hablas a muchas personas, salvo algunas bastante ilustradas, acerca de la comprensión del siglo XIX en Antioquia, donde tenemos un Pedro Justo Berrío, gran héroe antioqueño, también a un Pascual Bravo, gran hombre antioqueño, uno manda a matar al otro, se enfrentan, un José María Córdoba, un Simón Bolívar, no comprendemos el siglo XIX. Antioquia era una quimera. Cuando vemos mapas de la Gran Colombia, Antioquia de los estados era el más chiquitito. Solamente nos veían como una mina de oro a cielo abierto. Pero nosotros, los herederos de la herencia hispana, que somos los antioqueños de hoy, con nuestro mestizaje y demás, no pensábamos que era posible desarrollarlo. Ciertos hombres sí lo pensaron, y entonces José María Villa fue un hombre de bajo perfil, que se sabía un genio, pero tenía eso que sostenemos los antioqueños hoy, y es que somos campechanos, es que somos gente del pueblo, es que nos relacionamos con tranquilidad y que no queríamos ni gloria ni creernos superiores a nadie, pero sabíamos lo que teníamos y lo desarrollamos. Él quería ser un ser anónimo, siendo el hombre más grande de Antioquia. Juan Francisco, es que usted en una de las respuestas citó el relacionamiento, digamos, personal que lo mete en esta historia. Y usted es el tataranieto de no sé quién que estaba casado con no sé quién que tenía relación con no sé... A ver, devele ese asunto para entender quién es usted, incluso en esta historia familiar y social, y además por qué termina un arquitecto, bueno, metido de historiador, creo que nos ha demostrado que se ha metido como investigador y que está descubriendo la propia historia de Antioquia, generando este texto Memorias de un genio. Mi padre, Jaime Villa González, era un ganadero, había estudiado medicina,
y desde niño nos hablaba mucho de lo grandioso de Antioquia y nos hacía entender por qué los antioqueños éramos tan especiales. A diferencia de mis amiguitos, yo podía ya entender los porqués, porque tiene un papá que a toda hora me estaba hablando de toda esa historia y me hablaba de Pedro Justo Berrío como nuestro tatarabuelo, como él era bisnieto, y nos hablaba de José María Villa, y nos hablaba de todos estos grandes hombres que habían compuesto Antioquia. Entonces, 40 días antes de él morir, él murió cuando yo tenía 14 años. Recuerdo que una conversación que ella me tenía la cabeza grande como un bombo de tanto hablar de José María y José María y José María. Yo le digo, y padre, ¿yo qué hago con todo esto? Y me dijo, tener un apellido no tiene mérito alguno. Mérito tiene lo que usted haga con lo que sabe y con lo que usted es. Eso es problema suyo, Juan. Y cuando muere mi padre, yo entiendo, obviamente apenas tenía 14 añitos, que yo tengo que prepararme para hacer que Antioquia, que a lo largo de mi vida le hablaba a todas las personas de quién era José María Villa y parecía que solamente sabían que era el Puente de Occidente, no entendían. Y entonces desde los años 90 comencé a investigar a partir de entrar a la Universidad Nacional a estudiar arquitectura. Y algún día ya cuando tenía tanto material me conozco con alguien muy importante que es el ingeniero e historiador Luis Fernando Múnera, que colaboró en Teleantioquia. Y entonces Luis Fernando Múnera me dice, Juan, es que aquí el que sabe José María no soy yo, es usted. Y el prólogo es de Luis Fernando. Y las notas técnicas son de Luis Fernando. En 1954, Felipe, salió el primer libro de José María Villa, que lo hizo el ex senador Hernán Echeverry. Hernán Echeverry, en 1954, llamó al libro Un genio desconocido. Aquí están las memorias del genio. Ya no puede seguir siendo un genio desconocido. Los antioqueños tenemos que ser recíprocos a todo el desarrollo y al departamento que es una potencia, que se lo soñaban Manuel Uribe Ángel y José María Villa ya en el Boquerón, cuando les tomaba 3 días venir de Sopetrán a Medellín y 21 días llegar de Medellín a Turbo. Esa Antioquia que hoy tenemos no es nuestra, es el producto de lo que estos hombres nos han construido y legado. Honrarlos es una obligación sagrada. Juan Francisco, ¿cuáles son esas obras en las cuales intervino ese genio Villa? Y además que hizo parte de la construcción del puente de Brooklyn, que eso claro. No sabíamos que era antioqueño. Es que todas las preguntas acá son maravillosas. Claro. Voy a dar datos para que vean la dimensión de Villa. 1895, José María Villa, terminando el puente de Occidente, comienza los cálculos de la primera represa de Antioquia, Piedras Blancas. O sea, José María Villa, con José María Villa nace EPM. Con José María Villa, estamos hablando de Vicente Benedicto Villa, uno de los grandes terratenientes del Valle de la Aburrá, construyó y edificó el barrio Boston, José María Villa. Estamos hablando de que José María Villa hizo el diseño de la plaza que después sería el Pedrero, la plaza de mercado, que después Coroliano Amador trató de hacer, y entonces cogieron el diseño de Villa y lo ejecutaron unos empresarios bogotanos, pero era el diseño de Villa. Estamos hablando de que Villa hizo 4 puentes sobre el Cauca, un puente que no estaba en el Cauca, que era el puente de Piedras, y de los 4 puentes que hizo en el Cauca, y esto es un dato desconocido por Antioquia, 3 eran récord mundial. Él sucesivamente venció sus récords mundiales él mismo. Luis Fernando Múnera, alguna vez hablábamos de una forma muy simpática, y es que Villa hizo su carrera en la mitad del tiempo porque Antioquia estaba en guerra. Manuel Uribe viaja a los Estados Unidos y le dice, esto tiene que continuar, y le da el apoyo. Y este muchacho de 26 años, ojo, que fue el decano más joven de toda la historia de Colombia, a los 23 años, el 10 de febrero de 1874, en la recién inaugurada Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, Pedro Justo Berrío lo nombra decano con solo 23 años. Dios. A los 23 años. En Colombia hay una cosa simpaticísima y es el nivel de deshistorización de la que nosotros gozamos. Si tú buscas en Google, dice, el decano más joven de Colombia, y aparece un personaje en Bogotá de 31 años. No, el decano más joven es José María Villa con 23 años de edad. Juan Francisco, y en medio de todo esto hay una solicitud para que el puente colgante quede como un museo. Es que buenísimo lo que acabas de preguntar, todas las preguntas aquí son muy a propósito. Hemos hecho ya un par de reuniones, cuando contamos esa historia, como supongo que me pasó a mí, les está pasando a ustedes,
uno queda con los pelos de punta y se da cuenta que hay mucho por hacer y que hay que hacerlo. Entonces hay un grupo de empresarios del Oriente a los que se les está dando la charla, que es una charla extensa de 2 horas, acerca de toda la investigación. Y lo que están haciendo es, Juan, hay que hacer el Museo Casa Cultural José María Villa. Es imposible que la gobernación de Antioquia y que los antioqueños en general estemos ciegos al hombre que quizás es la mente más brillante, y no lo digo yo. Este cuento de la tesis lo dijo Alejandro López Restrepo, ingeniero del túnel de la Quiebra, alumno de Villa, cuando escribió una carta a razón de la muerte de Villa hace 110 años, en donde dice: yo me he sentado con personas brillantes, pero también me he sentado a hablar con un genio. Y eso lo hizo a razón. Él leyó la carta en la muerte, en el funeral de José María, acá en Medellín. Y dice: puedo reconocer que José María Villa es el más grande ingeniero que ha dado Colombia. Incluso puedo entender que José María Villa es uno de los matemáticos, si no el matemático más grande de toda Latinoamérica, porque era un matemático que cambió fórmulas de Pierre-Simon Laplace. Hay ecuaciones de Laplace que dicen ecuación de Laplace corregida por Villa. Y Alejandro López Restrepo dijo: lo único que yo puedo lamentar de la partida del maestro es que hablar con un genio solo te obliga a una cosa: a quedarte callado y a guardar silencio. José María Villa era enorme, tocaba violín con tan solo 14 años, piano, hablaba francés, inglés, en una Colombia que tenía un 85% de analfabetismo. Ese era José María Villa. Era un hombre, como yo lo he dicho en las charlas, era un Diógenes de Sinope de tiempos modernos. Era un hombre que despreciaba los grandes halagos. Cuando en 1911 lo llama Carlos R. Restrepo y le dice: ingeniero, quiero que usted sea el ministro de Obras Públicas. Le digo: no me haga ese daño. Sí. Bogotá es muy frío. Y además yo tengo una misión más grande. ¿Cuál era esa misión? 1911, Escuela de Minas. Le dice: mi misión más grande es hacer a los próximos ingenieros de Antioquia. Yo ya estoy viejo y yo no me puedo llevar lo que sé. Miren, es que es una historia fascinante. Esto puede salir una película, unas series, pero ese libro... 2 preguntas para finalizar de mi parte, porque me quedaría maravillado. ¿Dónde podemos encontrar? Cada uno conversando. Sí, ¿dónde podríamos encontrar el libro? Es que incluso hay anécdotas hay tantas anécdotas de él. La tesis de él se llamaba La mecánica del calor. Claro. La mecánica del calor, que fue donde fue el nexo con Tomás Alva Edison, que quería saber quién era el señor que estaba hablando de la mecánica del calor, que era un tema absolutamente loco en ese tiempo y que fue de avanzada. Y lo otro, los mitos que hay. ¿Cómo es la prueba de esfuerzo o de fuerza mejor sobre el puente Occidente con ese ganado? Y las frases que él decía, ¿se acuerda? Que podríamos hablar que eso hace parte de la mitología, sí. Que cuántos fueron. Entonces, todo eso está en el libro. La prueba también. de carga. Sí, la prueba de carga que fue con ganado, técnicamente. Claro. Eso se dice que el ganado llegó hasta el Ponteadero, pero no lo quisieron meter porque hubo un momento en el que le dijeron, venga, si metemos esto, ¿quién responde si esta vaina se va? Y él dijo, yo respondo, y él se hizo en la mitad del puente a tocar violín con una hamaca. Eso es cierto, pero aunque el ganado no entró, existe el mito porque digo, tráiganlo, yo no tengo problema. 2 cosas que vale la pena. El puente más grande de Colombia, que existía antes de Villa, tenía 40 metros y estaba en Cartago. Después aparece un personaje que llamaba Georg von Lengerke, el alemán, que en 1852 llega a Santander. Lengerke, que era ingeniero de Bremen, hace 2 puentes. Uno que está en Girón, que tiene 45 metros, y uno más grande que está sobre el río que va por el cañón del Chicamocha de 70. Cuando Villa se está demorando tanto por la falta de recursos, un ingeniero que llamaba Francisco Escobar trae ingenieros de Lengerke que ya había muerto para ese momento, ingenieros que trabajaban con Lengerke. Los ingenieros, estamos hablando de que vinieron desde Santander, y cuando ven la armazón en 1893 del puente de Occidente dicen, esto es una locura. Es que recordemos la longitud. Claro, perfecto. El puente más grande de Colombia en Cartago antes de Villa, 40 metros. El puente más grande de Lengerke, 70. Sí. José María Villa, 300 metros. 300 metros. Y estamos hablando de algo. Eso era retar Cuando todo. estamos hablando, y esta es quizás una de las anécdotas que vale oro, porque esto demuestra la genialidad de Villa, Brooklyn, el puente de Brooklyn, tenía entre los apoyos más distantes 500 metros, para hacer el número fácil, y tenía 48 metros, o sea, tenía una relación de 1/11 entre distancia, altura de torre.
Villa sabe que él no puede hacer eso porque las torres del puente de Occidente habían quedado de 30 metros, no había madera tan grande en el mundo para hacer algo así. Entonces Villa cambia matemática, crea unos tensores especiales a punta de matemática y crea una relación de un 26/1. Las torres miden 11 metros 50 por 300 metros de longitud. Cuando los ingenieros estadounidenses vinieron y vieron eso, dijeron, esto es ciencia ficción, y este tipo hizo el puente de relación distancia-altura más increíble del planeta Tierra por encima de Brooklyn. ¿Cómo le parece? Pues Juan Francisco, gracias hombre. Teníamos pendiente esta conversación que es absolutamente encarretadora. Hay una charla de 2 horas que Juan Francisco está dictando en escenarios académicos, sociales, empresariales, para presentar este legado, para hacernos entender que de verdad aquí tuvimos y tenemos para la historia de la humanidad un genio. Vale la pena decir esto. El museo está en camino. Sí. Vamos a lograr acomodar el lugar. Hay mucha gente interesada, grandes empresarios. El libro se vende en Medellín en Gramata. Este se consigue, Memoria de un genio. Sí, en Gramata, sector estadio, y en el oriente, en Valquiria, en el Carmen de Ibarra. Y les doy muchas gracias por escuchar esto, que esto no es de los Villa, esto es de toda Antioquia. ¿Y qué vamos a hacer exactamente para que esta pedagogía y esta cátedra se mantenga? Hay que hablar con la nueva gobernación, hay que hablar con los nuevos dirigentes, esto hay que mantenerlo de alguna manera, además del centro que está pensado precisamente para preservar ese legado. Tenemos que vincularlos a todos. Juan Francisco, gracias. Muy amable, hombre. Muy amable. Gracias por su presencia en el Consejo de Redacción. Vamos a hacer la pausa final y atentos porque a continuación viene Andrés Candela con su última hoja de velocidad. Tendrá otros contenidos en este diciembre, pero a manera de opinión, de video columna de opinión, esta que viene a continuación será la última.